Me da gusto con los que vinieron al Rosario, ¿eh? Esos me caen bien. Los otros también, pero un poquito menos. Me da gusto los que estuvieron en el Rosario. Qué bueno. ¿Cómo han estado? Yo extrañándolos a ustedes más. Yo a ustedes, sí, sí. Dije, ¿dónde se me perdieron? Y dije, no, el perdido soy yo. Primero es que se echa la culpa a ustedes. ¿A dónde se fueron todos? No, yo soy el que... Sí, ok. Muy bien. ¿Todo bien? Me da mucho gusto. Hoy tenemos un tema interesante, ¿eh? Hace tiempo se los quería dar porque es algo que afecta a mucha gente, incluso quizá a todos nosotros o casi todos nosotros. Es el tema de los traumas. Hay muchos tipos de traumas. Voy a hablar especialmente de traumas psicológicos, obviamente, no médicos, no físicos. Hay traumas físicos que son causados por un accidente, una enfermedad, la persona queda dañada de un órgano, de un hueso, etc. A eso le llaman en medicina traumas físicos. Pero aquí vamos a hablar de los traumas psicológicos, que son más bien mentales, por experiencias fuertes que hemos tenido. ¿Y qué nos ofrece Dios en ayuda para esos traumas? Muy buenas noticias va a haber, muy buenas noticias. Y les voy a compartir algunos ejemplos, experiencias que yo he tenido a través de mi vida, en el ministerio, en mi vida personal, en muchas cosas. Así es que es un tema bastante interesante, ojalá que lo aprovechen todos ustedes, o el mayor número de gente. ¿Qué novedades ha habido? ¿Ninguna novedad? Como dice el dicho, no news is good news. Cuando no hay noticias, son buenas noticias, porque cuando hay malas, de volada se saben. ¿No es cierto? Las malas noticias. Bueno, hay una noticia que tiene nerviosos a muchos de los que somos mexicanos. ¿Qué es la noticia? Que este fin de semana va a haber ¿qué? Elecciones en México. Y andan nuestros hermanitos de México que no los calienta ni el sol. Unos de un lado y otros de otro. Y es que la situación en México ha sido muy triste, muy fea, por muchos años. Ya tiene muchos años de que hay mucha inseguridad, de que hay mucha violencia, de que hay mucha problema en el país. O sea, tristemente en nuestro país, para muchos de nosotros, lo queremos, lo amamos, pero lo han destrozado. Lo han destrozado personas malvadas, con poder, con poder político, con poder económico a veces, con poder de armas, con poder de... Personas con poder han aprovechado para abusar de la gente mexicana. Entonces, yo les mandé una notificación en Facebook y en WhatsApp el día de hoy pidiéndoles, pónganseme todos en oración, para que Dios ya tome manos y control de nuestro país, los que somos de México. Y si no es de México también, hay que pedir por México y por todos los países de nosotros. Sí está la situación triste y me preocupa. Y bueno, hay muchas teorías, que si la candidata fulana, que si la candidata sultana, que si esta es mala, que si esta es buena. Unos que esta es la buena, los otros no, que aquella otra, no que aquel otro, no que... Total. Vamos a hacer oración por lo siguiente, para que Dios escoja y no nosotros. Porque si escogemos nosotros la regamos. Entonces, que Dios escoja al menos peor. Es difícil pensar en un político bueno. Es difícil. Porque al meterte a la política es muchas veces o casi siempre hacer un pacto con el diablo. Tienes que firmar tu alma. Firmas en un documento, te entrego mi alma, diablo, a cambio de ser este político. ¿Qué significa te entrego mi alma? Voy a hacer las cosas que se hacen sucias, o permitir que se hagan, o etcétera. Se firma un pacto con el diablo, y eso es en todos los países. La política, tristemente, por tener demasiado poder y haber tantos intereses detrás de ella, se corrompe muy fácil. Se corrompe. Los gobiernos se corrompen más rápido que la leche en el sol, que dejarla en el sol. Se echan a perder. Es la situación. Incluso gente con buenas intenciones, con buenos deseos, llega a ese ambiente y se tiene que corromper. Porque si no te echan fuera o te matan
como ya ha pasado con muchos. Te matan si quieres ser bueno. ¿Quiénes te van a matar? Los malvados que están allí, controlando directa o indirectamente. Hace mucha falta que oremos siempre por los gobernantes de todos nuestros países, de Estados Unidos, de México, Latinoamérica, de cualquier país. Hace mucha falta para que por lo menos no hagan tanto daño. Que por lo menos se refrenen de dañar a la gente. De vez en cuando Dios manda algún candidato bueno. Y no perfecto, pero bueno, con buenas intenciones. Pero es muy difícil porque te digo, no lo dejan. O lo corren, lo echan fuera o lo matan. ¿Se acuerdan cuando el candidato Colosio tenía muy buenas intenciones? Llegó con las mejores intenciones. Y en mi opinión, el pobre, su error fue decir lo que quería hacer. Y lo que quería hacer era limpiar lo que estaba sucio. Pues no lo dejaron llegar. Eso pasa a veces en esos ambientes. Este fin de semana hay elecciones, el domingo, ¿verdad? Día 2. Vamos a pedir mucho a Dios, la gente está muy nerviosa. Ya le estoy mandando a nuestras comunidades de México notificaciones diciendo, mire, estamos en oración. Y ustedes también pónganse en oración. Y me están contestando. Y claro, algunos están ahorita conectados en redes sociales. ¿Ya estamos en Facebook? Qué bueno. Y le estamos diciendo, no podemos pedir perfección y vamos a pedir a Dios que Él tome la decisión. Que Él maneje las cosas. ¿Cómo? No sé. Él sabrá cómo le hace. Él es Dios, yo no. Pero que Él se apiade del país. Porque el país está muy, muy mal. Ya tiene muchos años de estar muy, muy mal. Vamos a pedir a Dios que ponga paz allí. Y no es el único, tristemente. Como les digo, muchos de nuestros países están en diferentes lugares. Entonces, por favor, a orar todo el mundo, ¿ok? Bien, ¿están listos para el tema de hoy? Sí. Después de ver la situación psicológica de los traumas, vamos a ver, ok, ¿y Dios qué nos ofrece? ¿Qué hace Dios? ¿Qué ofrece para cuando unas personas o algunas gentes están sufriendo traumas? Si yo tengo un trauma, ¿qué me ofrece Dios? Vamos a meditar eso. ¿Okay? Bueno, siéntese derechitos porque vamos a comenzar con una oración. Invocamos a Dios y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre Celestial, en este día te queremos poner en tus manos benditas a nuestros países queridos y en especial en este día a México, que está por tomar decisiones drásticas y difíciles y porque tiene tanta necesidad en nuestro país. Te pido, Dios nuestro, que muevas y bendigas y toques corazones y hagas lo que se tenga que hacer para proteger a toda la gente buena de México. Corrige los malos corazones de la gente que es mala o sácalos, Señor, de alguna manera, pero que no afecten a más gente. Que el egoísmo no siga dominando los corazones de las personas que se están dejando dominar. Y que la gente de buen corazón, la gente buena, sea protegida, que es la mayoría. Que sean protegidos, Señor. Protégelos por tu mano bendita, por tus ángeles, mándalos. Cuídalos a nuestros hermanos. Bendice a todas las familias de nuestros países, Señor, de México, de aquí, de otros lados, y permite que todo lo que hagamos, digamos y pensemos sea siempre movido por ti, inspirado por ti. Señor, te suplicamos como cada día que conozcamos, que amemos y que hagamos tu santa voluntad. Hoy todos con el corazón entregado a ti te decimos en voz alta: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo, mis hermanitos. Llénense así de la paz de Dios. Ahora le voy a pedir que volteen a saludarse. A ver, los que están adelante, atrás, a los lados, díganse hola, mis hermanos en línea, hola, bienvenidos a todos.
¿Están saludando con ganas, con gusto, con cariño? Qué bueno. Me da gusto ver eso. El tema de hoy se llama así, mis hermanos. Dios quiere sanar todos nuestros traumas. No te quedes con ninguno. Casi la mayoría de la gente, mis hermanos, sufrimos de algún trauma. A veces de la infancia, a veces de la adolescencia, a veces algo reciente. Cosas, experiencias que nos han pasado, que nos afectan, que nos lastiman fuertemente y que a veces nos dejan secuelas. Nos dejan, por eso se llaman traumas. Siguen afectándonos por mucho tiempo y algunas gentes por toda la vida. Y estoy hablando obviamente de traumas psicológicos, no físicos. Los físicos se tratan con médicos. Los psicológicos, bueno, se supone que hay psicólogos, psiquiatras, pero no todos te ayudan. No todos saben cómo o tienen la capacidad. Y digo esto porque en mis años de ministerio, que ya son unos cuantos, me ha tocado tanta gente en consejería, en confesiones, con traumas, como no tienen idea, de diferentes cosas. Casi no puedo decir que haya uno que haya un trauma que no me haya tocado. Me ha tocado tanta gente, diferentes traumas que han recibido a diferentes etapas de su vida. Algunos recientes, otros muy antiguos, pero la pobre gente muy dañada, muy lastimada. Y me ha llegado gente que viene después de muchas sesiones con psicólogos y no han sanado. Después de tomar muchas pastillas de psiquiatras y no han sanado. Y vienen y no soy yo. Los pongo en contacto con el Señor. Les enseño a comenzar una relación con Dios y a presentarle su problema a Dios. Mis hermanos, en una reunión que tengamos, a veces máximo en 2, las personas sanan. Dios los sana. De tal manera que hace muchos años se me ocurrió una frase, no me la inspiró Dios, que basado en esas experiencias de ayudar a tanta gente, dije yo, los traumas son para sanarse, no para quedarse. Le voy a repetir la frase. Los traumas son para sanarse, no para quedarse. Hay muchas personas que están sufriendo traumas por experiencias pasadas, obviamente, que creen que deben de vivir con ese trauma hasta que se mueran. Creen eso. Que tienen que sufrir los dolores grandísimos de ese trauma hasta que se mueran. Y qué equivocados están, gracias a Dios. Porque no es así. Nadie tiene que vivir con un trauma psicológico. Nadie. Y hay sanaciones que Dios da. Y de eso voy a hablar. No me ha tocado una persona, y me han tocado no sé si cientos o miles en tantos años de ministerio. No me ha tocado una sola persona que venga con un trauma, un miedo. Muchos traumas son de miedos, miedos, causados por diferentes razones. Se les creó ese trauma en la infancia o después. A veces son los más comunes los traumas de miedos. Ideas, pensamientos, imágenes, creencias de que les puede pasar algo, que les va a pasar algo a ellos o a sus seres queridos, miedo. No me ha tocado una sola persona con traumas que haya dejado ayudarse, que los haya cerrado. Y les puedo decir que el 99% de la gente que viene se deja ayudar. Por eso vino a buscar ayuda. Pero de repente me toca uno que otro que no. Hay uno que otro que lo que quiere es que le escuchen, que le soben la espalda y que le dejen con su trauma para que le vuelvan a sobar otra vez otro día. Suena ridículo, pero sí. Hay gente que usa sus traumas, experiencias del pasado, trágicas, y le encanta
estarlas cuente y cuente y cuente y cuente y cuente. Y repite y repite y lloran cada vez, lloran. Y lloran y lloran y lloran y lloran y lloran. ¿Para qué lo hacen? Para que les soben la espalda. Le encanta la sobadera a esa gente. Les encanta. Me ha tocado eso en grupos religiosos, en grupos de iglesias, donde, les presentamos a Petronila, la que sufrió el trauma, ¿sabe qué? De la infancia. Y te empieza a contar su historia, Petronila. Se los cuenta todo, y empieza a llorar. Oye, es la primera vez que lo cuenta. No, lo he contado 100 veces ya, pero le encanta contarlo otra vez. Y volver a que le sobe la espalda y que le digan pobrecita o pobrecito, porque a veces Petronilo, pobrecito, pobrecita, mira cómo está sufriendo, ay, estamos contigo, ay, cómo te queremos, ay, bla, 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 y te lo vuelven a contar otra vez. Digo, cuando dejes de sobarles, te lo van a contar otra vez. Los traumas son para sanarse, no para quedarse. Le voy a repetir esta frase muchas veces hoy, y quizá después en su vida. Nadie tiene que vivir con miedos, con angustias. Miren, no se puede evitar tener miedos en la vida. Es parte de la vida. Pero no te deben de dominar. Aunque tengamos miedos, no te deben de dominar. Y no debes de ser víctima de un trauma de miedos o de corajes o que te sientas inferior. Muchos traumas han hecho que la gente se siente inferior, se sienta menos. Y hay una cosa interesante. Por ejemplo, los traumas de la infancia, que son de diferentes cosas, muchas veces de abusos de todo tipo. El mismo trauma de la infancia no afecta igual a todo el mundo. A unos los afecta más, a otros menos y a otros nada. ¿En qué está la diferencia? En que, primero la persona, todos somos diferentes. Unos más fuertes, otros más débiles. Pero lo más común que he visto yo, ¿por qué le afecta diferente a las personas los traumas? Es por la manera en que ven lo que les pasó. Hay gente que ve lo que le pasó como algo horriblísimo y tiene un trauma toda su vida. Pero hay otros que ven, les pasó lo mismo a otros, pero dicen, a todo el mundo les pasa, no soy el único. Y no están traumados. No viven traumados. Yo he oído a gente que me dice, es que a mí mis padres no me dieron amor. Estoy traumada porque no me dieron muchos besitos y abracitos. Tengo traumas contra mi mamá, contra mi papá, porque no me dio abrazos y apapachos. Y yo vi que al vecino fulanito, a él sí le daban abrazos y apapachos a mi amigo de la escuela, a mi amiga. Y a mí no. Entonces yo crecí con trauma y yo no soporto, no quiero a mi papá o a mi mamá. Y he visto a otros que dicen, no hombre, en mi casa éramos 15. Si mal hacían con darnos, ya con lo que quieren es aventarnos una tortilla, no darnos abrazos y besos, era darnos de comer. Nadie creció traumado por falta de abrazos y besos. No hombre, si lo que queríamos era tragar, teníamos hambre. Y mi padre y mi madre andaban luchando, batallando, trabajando para conseguirnos de comer. ¿Traumados? ¿Qué esperanzas? Estoy agradecidísimo con mi padre y con mi madre que se esforzó, que batalló para darnos de comer a los 15. ¿No han habido casos así? Pero ¿cómo no se queja de que le faltaron abrazos y besos? Y el otro sí. Ideas que se forman en la cabeza. Alguien le metió en la cabeza a un psicólogo corriente, barato, que hay muchos de esos ahí, que nomás te están cobrando, sacando el dinero. Es que te tienen que dar amor. Si no te dieron amor, te causaron un trauma. Y yo te voy a dar con tu trauma, tienes que venir como unas 500 veces, me vas a dar $200 cada vez que vengas, y tienes que venir 500 veces para yo ayudarte con tu trauma. Porque no se te va a quitar. Yo nomás te voy a sobar la espalda y te bajo $200 cada vez que vengas. Hay muchos que hacen eso. Y le meten en la cabeza que está traumado o traumada
porque a veces un amigo, a veces una amiga, porque sus papás no le dieron más cariño. Otros dicen, es que a mí una vez me dieron unas buenas sentaderas en las sentaderas y yo me quedé traumada. ¿Cuántas veces te dieron? Una, pero me causó un trauma. ¿Por qué? ¿Porque andaba rezando el rosario? No, es que andaba haciendo maldades. Y te dieron. A mí, mi padre me dio muy duro. Y yo les he comentado, a él así lo criaron. Mi padre se crió en un pueblo, en un rancho, una cultura de México muy antigua, de los ranchos, donde la manera de educar a los niños era a golpes. Ellos fueron 7 de familia. No eran de mucho dinero, batallaban para la economía. Pero la cultura de ese pueblo y de esa familia de mis abuelos, sobre todo de mi abuela, fue mi abuela, era de que a golpes. Y tenían una frase ellos, que decían cómo se les tenía que educar a los hijos. La frase de mi abuela, y la decían los maestros en la escuela, decían, la letra, refiriéndose a las enseñanzas de la escuela, la letra con sangre entra. Era la frase de ellos. Entonces los maestros, me dice mi padre, cuando él no hacía la tarea o no se aprendía algo, le ponía las manos así y con la regla, con el metro. Un metro es un metro de medida. Aquí la gente le llama metro la cinta de medir. Eso no es un metro, señores. Es una cinta de medir. Que mide 2 metros o 3 metros o 4 metros. La cinta no es un metro. Es raro que te encuentres una cinta de 1 metro. 1 metro es una tabla o del material que quieras, casi siempre tabla o plástico. Y lo usaban en las escuelas y le ponían las manos en el escritorio y con ese las manos les daban duro. A mi padre lo hincaban sobre cáscaras de nuez. No nomás a él, a todos los niños que se portaban mal o que no hacían la tarea o que los hincaban rodilla pelona. Les pelaban la rodilla, le van el pantalón y se va a hincar ahí en ese rincón sobre cáscaras de nuez. ¿Conocen las cáscaras de nuez? ¿Se han hincado sobre ellas? Cálenle. Quebraditas, cálenle. O si prefieren fichas de refresco así al revés, con los picos para arriba, como ustedes prefieran. Entonces mi padre fue muy duro conmigo porque él así lo educaron. Yo no era un angelito. Ahora sí soy un angelito de Dios, ¿verdad? Era traviesillo yo. Era inquieto. No malo, pero inquieto, traviesillo. Y la manera en que mi padre me castigaba era muy duro, con golpes muy duros. Él, como nos enseñaron a él, nos daba con varas de árbol en la espalda. Cuando me daba con el cinto, para mí eso ya me reía yo, se me hacía chiste. Hasta gusto me daba, pero no, él no usaba el cinto, usaba varas, a veces usaba mecates o los chicotes de las vacas. Así me daba en la espalda. Me dejó cicatrices en la espalda. Cuando cumplí 15 años, tenía como 15 años, sí. Una vez estábamos platicándole yo en una casa donde estábamos viviendo, estábamos en Chicago en ese entonces. No, 16 años tenía ya. 16. Mi padre se puso así como que sentimental, estábamos platicando. Y me pidió perdón. Dice, hijo, yo fui muy duro contigo. Te pido perdón, yo no sabía. Pero es que así me educaron a mí. A mí me dieron más duro, dice, a mí me daban con tablas, que te podían quebrar los huesos. Pero lo curioso es, y aquí va lo que les quería compartir, yo nunca le guardé rencor, nunca. Yo nunca sentí un trauma por eso. Porque el 90%, 99% del tiempo él era muy cariñoso con nosotros. Y trabajaba muy duro para darnos de comer a todos, darnos lo mejor que él podía darnos. Trabajaba duro, le echaba ganas. Tenía ese detalle que sus castigos eran muy duros para conmigo. Especialmente para conmigo porque era el mayor de todos los hijos. El hermano que sigue de mí, que ahora es médico, a veces le daba un poquito, pero como yo era el mayor, cada travesura que hacíamos, el responsable era yo. Y yo era más travieso que mi hermano, les voy a confesar. Él más bien me seguía en las travesuras. Pues al que le daban era a mí. Luego siguieron puras mujeres. Esas no las tocaba ni un pelo. Y a mí me daba coraje. ¿Y por qué ellas no?
También hacían sus travesuras, no, no les tocaba ni un pelo. Y el más chico hombre, que ustedes lo conocen, que viene aquí, que es profesor, ese puro abrazo y beso, ese sí le dieron puro abrazo y beso. Lo agarró ya mansado mi papá. Bien mansito lo agarró. Yo podría tener mucho derecho a tener rencores. Derecho entre comillas. Yo podía haber crecido traumado por los golpes que me dio muy fuertes. Nunca. Porque yo me enfocaba más bien en el cariño que él nos tenía. En cómo nos cuidaba, en cómo nos sacaba a pasear, como él podía. Cuando él podía. En cómo trabajaba, yo veía eso. Trabajaba muy duro mi padre. A las 5 de la mañana empezaba a trabajar en el rancho. Y hasta que se ponía el sol. En las vacas y en el campo, sembrando el campo. Yo eso es lo que veía de él. No se me quedó lo otro. Los traumas, mis hermanos, tienen que ver con tu manera de pensar y de ver las cosas. Entonces, si a un niño le dicen, oye, lo que te pasó es terrible, se le empieza a formar un trauma que no tenía. Si a otro niño le dicen, no hombre, eso les pasa a muchos, no te preocupes. Ah, ok. No le queda trauma. Les he platicado y me da risa porque es algo chistoso. Cuando estaba en la primaria, empecé el primer año, los primeros días de la escuela. Tenía yo 5 años de edad. Me metieron a los 5 a la primaria. Les digo que no me aguantaban en la casa, yo creo. A esa edad empecé yo la primaria. Cuando debía de haber empezado a los 6. Pero mi madre hizo arreglos ahí con las monjitas, era un colegio de monjas, y mi madre ahí usó influencias y me metió a los 5. Ella creía que me hacía un bien. O se quería librar de mí, no sé cuál de las dos cosas. Ella creía que me hacía un bien, pero yo siempre fui el chiquito del salón. Chiquito de edad, no de tamaño era de los más grandecillos, pero era el chiquito del salón. El bebé me ayudó, que era de los más altos, es que siempre era el segundo más alto. Entonces no me veían tanto como chiquito, pero era el bebé. Entonces cuando entré a los 5 años, a los 10 andábamos jugando en el recreo, en la escuela, y corriendo, y viene otro niño, chocamos otro niño y yo en la corredera, y el otro niño de familias sucias, porque hay familias mal educadas que mal enseñan a sus hijos, me refrescó el disco. O sea, me dijo que quería mucho a mi mamá. Y yo no entendí lo que dijo. Porque yo nunca había oído esa expresión. En mi casa no se permitía decir esas cosas de niño. Mi papá sí echaba de mal hablado y todo, pero no esas cosas que fueran ofensivas. Y me dijo eso y yo no hice caso, porque no entendí. Pero otro que estaba allí pronto se puso a ayudarme. Me dijo, ¿no le vas a pegar? ¿Por qué? Pues por lo que te dijo. ¿Y qué me dijo? Pues te dijo esto. ¿Y eso qué significa? Tú no te preocupes por lo que significa. Cuando te digan eso, tienes que darle al otro en la nariz. Un trancazo. Ah, sí, gracias por el aviso. Pues órale, ya voy a dar trancazo. Me metieron el trauma que yo no tenía. Ese es un mini trauma. De que cuando me dijeran esas palabras, yo tenía que enojarme y pelearme. Yo no me iba a pelear, porque para mí eso no era nada. No significaba nada. Pero pronto me metieron la idea negra en la cabeza. Muchos de los traumas, mis hermanos, son causados por las ideas que te meten en la cabeza. Uy, eso que te dijeron, eso que te hicieron, ay, es terrible, ay, qué horror, ay, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Y te meten, de veras, debo estar, sí, no, pues empiezas a sufrir. A mí nunca nadie me dijo que yo tenía que tener coraje con mi padre porque me trataba muy duro. Nadie me dijo eso nunca. Por eso yo nunca le tuve coraje. Al contrario, hasta que murió, nos queríamos mucho. Él a mí y yo a él. Ese yo el viejo. Algunos de ustedes lo llegaron a conocer porque él vivió aquí en Santana un tiempo. ¿Quién conoció a mi padre? Usted, Torres, ¿sí? ¿Ustedes lo conocieron, algunos de ustedes? ¿También Leti? Sí. Ajá. Él vivió aquí un tiempo. Sus últimos años que estuvo trabajando antes de jubilarse. Se jubiló y se fue para México. Al rancho que le gustaba a él.
¿Qué es un trauma de acuerdo a una definición médica? Un artículo de la Medical News Today, es una organización de medicina, dice, el trauma psicológico es una respuesta a un evento que una persona encuentra altamente estresante. Ahí está la clave. Es una respuesta mental, psicológica, de la persona a un evento que encuentra altamente estresante. Si la persona no ve como estresante lo que le pasó, o altamente estresante, no le causó trauma. Lo que a mí me pasó cuando me disciplinaban, así, no lo veía como algo estresante, no me gustaba, me daba mucho coraje en el momento contra mi papá, pero algo interior. Pero que digas tú horriblemente estresante, tampoco, porque yo no veía que lo hiciera por maldad, lo hacía según él por disciplinarme, a su manera. Pero no fue un evento, no eran eventos altamente estresantes que me fueran a traumar, no. Por eso repito que mucho está en la cabeza, el que algo se haga trauma o no se haga trauma. De igual manera, cuando tú ya tienes un trauma, ve con un buen consejero espiritual o con un buen psicólogo. Los buenos psicólogos y psiquiatras son los que son cristianos y que no tienen miedo y pena y vergüenza de compartir su fe con sus pacientes. Esos son los mejores psicólogos, los que te dicen, mira, yo respeto tu religión, pero yo te voy a hablar de Dios. Y te voy a ayudar en tu problema, voy a usar la psicología, la psiquiatría, sí, pero no voy a esconderte a Dios, al contrario, te lo voy a recomendar. Te voy a recomendar a que tengas una relación con Dios para tu sanación. Esos son los buenos psicólogos y psiquiatras. Tristemente son muy pocos los que son así, y más en este país, porque los enseñan a ser ateos y creen que la religión y la medicina o psicología o psiquiatría tienen que estar divorciadas, tienen que estar peleadas, tienen que estar separadas. No saben esos pobres ignorantes que su mejor ayuda para sanar almas y gentes y hasta en cuestiones médicas es meter a Dios en la ecuación, en las recetas, en los consejos que le vas a dar al paciente. Mete a Dios. Yo es lo único que hago. Yo no les doy medicinas, yo no les doy drogas, yo les doy a Dios. Y he visto la sanación en cientos y cientos de personas, bendito sea Dios. Que les digo que sean miles. Porque les di a Dios, que es honestamente la mejor medicina. Entonces son los mejores psicólogos. Te vuelvo a repetir la definición psicológica, médica de un trauma. El trauma psicológico es una respuesta a un evento que una persona encuentra altamente estresante. Algunos ejemplos incluyen, por ejemplo, el estar en una zona de guerra. ¿Han oído hablar que muchos que van a la guerra, se van militares, regresan traumados? Yo los he visto. Incluso familiares míos, regresan bien traumados de la guerra, pero no todos. Son aquellos que vieron los eventos que sufrieron como algo sumamente estresante, les quedó un trauma. ¿Okay? Otra gente que sufrió un desastre natural o un accidente. El trauma puede causar una amplia gama de síntomas físicos y emocionales. Ajá. Un trauma psicológico te afecta a tu salud física también. Hay gente que está bien dañada físicamente, tiene problemas de salud serios por traumas psicológicos que traen. Les causa eso. La mente es muy poderosa. Voy a repetir esa frase. Tu mente es muy poderosa para sanarte o para enfermarte. Para las dos. Si tú te metes en la cabeza porque te hicieron creer, porque te dijeron que eres una persona que no sirve, que eres una persona fea, que eres una persona desagradable, que eres una persona inútil, si te dijeron eso, porque algunos padres a veces cometen este error, padres de familia, de hablarles a sus hijos. Si te metieron eso en la cabeza, eso te puede crear un trauma, si te lo dijeron sobre todo de niño. Y esos traumas luego te crean problemas físicos. El otro día estaba leyendo un caso, porque leo muchos casos de psicología, de una mujer, tenía como unos 30 años de edad,
con problemas de obesidad, problemas de comer de más, comía mucho. Entonces fue con este psicólogo y la consulta, y empecé a hablar con ella, y resulta que ella traía un trauma de su infancia de eso. Tenía una pésima baja autoestima. Que la baja autoestima, entre paréntesis, mis hermanos, es causada por ideas que te dieron o que te diste tú solo, tú sola. Y ahorita, hoy en día, algo que te causa mucho a los niños, especialmente a las mujeres, niñas, adolescentes, algo que les causa una terrible baja autoestima son las redes sociales, el internet, el celular. Y ya les he explicado por qué. Hoy no voy a hablar de ese tema. Pero muchas niñas están hasta cometiendo suicidio. Y otras están traumadas gracias a las cochinas celulares y a las redes sociales. Hay mujeres adultas que conozco yo que están traumadas por el Facebook. Porque ven a otras mujeres muy guapas y no saben que es puro filtro y pura mentira. A las otras que se ponen ahí, puro mentirero. Porque a veces en la vida real te asustas. ¿Y dónde quedó esa del Facebook? No, pues no. Esa es nomás para el Facebook. Entonces dice, no, todas están guapísimas. Y yo, mira, y no se ven tan guapas en el espejo. Y se trauman. Eso pasa mucho con adolescentes. Sufren de baja autoestima por esas tonterías. Todo está en la mente. Entonces, a algunas personas les afecta más según lo que hay en su mente, a otras no. Y eso te crea, esta mujer que estaban entrevistando, le hizo caso, de 30 años, tenía baja autoestima, por eso sentía ella que no valía, etc. Y entonces empezó a comer y comer y comer, porque mucha gente come le llaman comida de consuelo. No está consuelo. De consolación. Tú no, Jesús, tú no tienes de esa. No, tú tienes de la buena. Hablo de los que tienen la mala comida de consolación, que está en el refrigerador. Comida de consolación, para ser más para aclarar. La comida te causa un placer. Entonces, ese placer lo usan para mitigar para sus traumas, sus dolores, sus preocupaciones, etc., su baja autoestima. Están come y luego tienen un problema que te trae problemas de salud. Lograron ayudar al psicólogo a esta mujer. Primero trataba de darle dietas o lo mandó con un nutriólogo, etc., y no funcionaban con ella porque no hacía caso. Volvía a buscar el placer porque era su escape psicológico, la comida. Volvió a buscar eso. Entonces el doctor, este psicólogo, lo que hizo fue encontrar el problema de su baja autoestima, empezó a ayudarle por allí, a quitarle eso, y entonces ella se empezó a dar cuenta que ya no le hacía falta comer tanto, porque se empezó a sentir más feliz consigo misma, más contenta consigo misma, y empezó a bajar de peso. Pero al tanto tiempo, no sé si un año o algo, se empezó a juntar con unas personas, o especialmente con una amiga, que le volvió a resaltar sus traumas del pasado. Y adivinen qué hizo esta pobre mujer. Volver a comer de más. Y el psiquiatra, el psicólogo que escribe este artículo dice, el problema de ella era el trauma ese. Era algo mental. Se sentía inferior, se sentía menos, etcétera, por esto y por aquello. Y por eso la pobre traía problemas. Entonces digo, los traumas emocionales psicológicos también causan problemas de salud. Por diferentes razones. En otras ocasiones te pueden causar... Hay muchos problemas del sistema inmunológico. El lupus, las reumas, la artritis, aunque eso viene mucho a veces con la edad, pero también a veces es cuestión psicológica. La baja de las defensas para las enfermedades, mucho de ello es por cuestión mental, por traumas mentales.
Por eso les insisto, los traumas no son para quedarse, son para sanarse, porque te están destruyendo por todos lados. No te conformes nunca a tener un trauma, con tener uno. Nunca lo aceptes. Acude a alguien que te pueda ayudar, a un buen consejero o consejera. En las iglesias muchas veces tenemos gente así, que te pueden ayudar y sobre todo que te va a poner en contacto con Dios, que es el sanador por excelencia. Dios te quiere sanar. Y la gente que yo he llevado a la sanación por diferentes traumas, siempre los llevo por ahí. Conécteseme con Dios. Empieza a hacer oración todos los días y vas a ver los resultados. Y vamos a calar de aquí. Y si no sabes cómo, yo te ayudo, pero vamos a hacerlo. Y empieza la persona, no me falles a la iglesia, no me dejes de venir a los crecimientos, no me falles a la misa el domingo y no dejes tu oración diaria. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar para mucho mejor, para mucho bien. Pues sí, empiezan a caminar con Dios y Dios los empieza a sanar. El error de mucha gente es que quieren que Dios los sane, pero no se quieren arrimar a Dios. Pues si ya fui hasta la basílica a pedirle a la Virgen que me sanara. Sí, ¿y ya cambiaste tu vida? No, eso no lo cambio. Sigo igual. Ok. Pues no te va a servir mucho que vayas a la basílica. Ya le recé no sé cuántos rosarios. Ajá, ¿y ya cambiaste tu vida? No. Pues sigue rezando. Vas a seguir igual. La oración te tiene que llevar a un cambio de vida. A dejar el pecado, número 1. Abandonar todo aquello que te aleje de Dios. A buscar al Señor. No tienes que ser perfecto. No, nadie es. Pero sí tienes que ser una persona que lucha por llegar a esa perfección de Jesús. Una persona que rechaza el pecado, que no lo acepta. Nunca por lo que más quieras aceptes el pecado. El pecado, mis hermanos, es causa también de problemas psicológicos. Un pecado aceptado te va a traer problemas de salud también física. Mucha gente dice, que tiene que ver una cosa de salud. Vas a ver. Tú eres la misma persona. Tu alma y tu cuerpo están pegaditos, están juntos. Lo que afecta a uno afecta al otro. Si tú dañas a uno, dañas al otro. Tú eres una persona. No estás dividido. Tienes que cuidar tu salud integral. Física y espiritual, mental, emocional. Todo eso lo tienes que cuidar, la salud. Salud mental, que es psicológica. Salud emocional, que es lo afectivo, corazón, lo bueno y lo malo. Salud física, tu cuerpo, cuídalo. Y salud espiritual, tu alma, tu relación con Dios y con los demás. Qué indispensable es esto, mis hermanos. Entonces, hay muchos tipos de traumas, pero cómo te afecte es de acuerdo a tu mente, tu forma de tomarlos, de verlos, y tu forma de seguir pensando sobre ellos. Mucho de lo que yo hago para sanar a gente con traumas es cambiarle su idea sobre el trauma. Porque les han enseñado a ver con mucha exageración, con mucha maldad, algo que a lo mejor no te hizo nada o gran cosa. Sí, en el momento no fue algo agradable, y ojalá nunca te hubiera pasado, pero no es para que te estés muriendo 20 años después, angustiando, sufriendo, todavía, arrastrando una carga que no está más que en tu mente. Es que si una vez mi papá me pegó, y luego, ¿fue ayer que te pegó? No, hace 20 años. ¿Y todavía sigues llorando y moqueando? Pues ya, supéralo. Get over it. Clean your mind. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Deja de estarte abriendo heridas que ya quieren cicatrizar. ¿Sabías tú que el cuerpo cuando sufre una herida quiere cicatrizar? Y si tú no lo molestas y no lo perturbas, el cuerpo se cicatriza de una herida. ¿Sabías tú eso? También el alma y también la mente. Pero si yo sigo abriendo esa herida para que no se cierre con un cuchillo, la sigo abriendo y abriendo y abriendo y abriendo, ¿sabes cuándo va a cicatrizar esa herida? Nunca. Y se va a infectar y te va a hacer cosas peores.
también las del alma y las de la mente. Las sigues abriendo y abriendo y abriendo y recordando y recordando y recordando y sintiéndote mal y sintiéndote mal. Pues tú estás abriendo la herida de algo que ya quiere hace muchos años sanar. ¿Por qué tienes que estar viviendo en ese pasado? Si ese pasado ni siquiera existe. ¿Por qué no vives en el presente glorioso que Dios te está ofreciendo? Y el futuro hermoso que también te pone enfrente, si tú lo quieres tomar. Deja de estar abriendo heridas. Esta es una de las cosas, según cada caso, cuando viene la gente conmigo, es una de las cosas que yo averiguo. ¿Te estás abriendo la herida tú solo? ¿Tú sola? ¿Te estás causando esto tú porque quieres apegarte a un rencor, a un coraje por lo que te hicieron? No le eches la culpa al que te hizo eso. Eres tú el que se está hiriendo ahora. Sí, aquel te hizo una herida o aquella hace 20 años que ya hace mucho tenía que haber sanado, pero tú la sigues abriendo. ¿Sabes de quién es la culpa? No es aquella que te hizo el daño hace 20 años. Es tuya. El que estés sufriendo ahora es culpa tuya, no del otro. Eso ya tenía que haber sanado hace mucho. ¿Por qué sigues? Los traumas son para sanarse, no para quedarse. No seas terca ni terco en quedarte con tus traumas. Es que para que me sobe la espalda. Es que siento un placer morboso de tener coraje contra esa persona que me hizo aquello. Ah, tú te estás haciendo eso. Tú te lo estás causando. Ya no le eches la culpa al otro. El otro a lo mejor ya se murió. Y tú sigues odiándola. ¿Saben que hay gente que odia a gente que ya se murió? Yo el otro día me estaba acordando de una persona que yo odiaba. Bueno, no era un odio así que guardara, pero sí cuando me acordaba de lo que me hizo, sí me quería brotar el coraje. Bueno, un día murió esa persona. Y cuando murió, como es el diablillo de travieso, como que quería sentir un placercillo así. Y dije yo sintiendo eso no es de Dios. Y me puse en oración. Y le pedí perdón a Dios en primer lugar. Y sentí que Dios me decía, ahora quiero que ores por esa persona. Y dije, sí. De ganas, no lo hubiera hecho, pero porque tú me lo pides, con mucho gusto. Y me puse a orar por esa persona. Y sentí que me decía el Señor, ¿pero le perdonas por lo que te hizo? Le dije, sí, Señor, sí. Con tu ayuda, sí, pero sí. Porque el primer deseo es, ay, ojalá que Don Sata se lo haya recogido. Sí. ¿No conocen a Don Sata? Espero que no lo conozcan. Mis hermanos, uno solo se causa los rencores, las heridas. Los rencores causan muchos traumas y muchas heridas que no cicatrizan. Mientras no te deshagas de ese rencor. Tengan mucho cuidado. Los rencores te matan a ti, lo hemos visto 1000 veces. No le hacen daño al que tú le tienes coraje, no. A ti te hacen el daño. Y hay gente que desarrolla hasta cánceres por un rencor. No estoy exagerando. Vean los artículos de medicina. Gente que vive con un rencor, o más de uno, le puede brotar un cáncer. ¿Y quién fue el que salió dañado? ¿Aquel al que odias o tú? Nunca aceptes un rencor. Ay, es que lo que me hizo no lo puedo olvidar. Ok, pide la ayuda de Dios. Pídele a Dios que te ayude a perdonar. Olvidar en la mente, pues no vas a perder la memoria, pero que ya no te afecten, porque se lo has entregado al Señor. Eso es olvidar un rencor. Se lo entrego a mi Dios y te sana. Es un trauma. Los rencores causan un trauma, mis hermanos. Y les repito,
lo psicológico te afecta a lo físico también. Te afecta lo emocional, lo afectivo. Hay gente que no sabe amar a otra gente por algo que le hicieron en el pasado. ¿Y este pobre qué culpa tiene? O no tiene culpa, pero yo aquí me desquito. Pues hoy. Es que me hicieron por eso, y este que no tiene, pero yo aquí me desahogo. Pues está mal de la cabeza. Hay gente que no sabe amar porque alguien un día le rompió el corazón. ¿Y sabes quién es el que más sufre? Sí, los que ahora te quieren amar sufren, pero también tú. No seas una persona que vive siempre enferma, especialmente de lo psicológico. Más bien, no lo aceptes. Repetimos la frase. Los traumas, ¿qué? ¿Son qué? Para sanarse, no para quedarse. A ver, dígame toda la frase. Los traumas son para sanarse, no para quedarse. Nadie me ande caminando con un cochino trauma, porque yo le doy razón para que tenga otro garrotazo en la cabeza. No me ande caminando con un cochino trauma, porque no vas a amar a los demás cuando traigas traumas. No te aman ni a ti mismo a veces, menos a los demás. Eso no se acepta. Si no lo haces por ti, el sanar de un trauma, con la ayuda de Dios, claro. Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por tus seres queridos, porque ellos no merecen los malos tratos, o la frialdad, o la indiferencia que tú les das por ese trauma. Ellos no lo merecen. Y si no lo quieres hacer ni por ellos, hazlo por Dios, que te quiere limpio, limpia, sano, sana, y te quiere ayudando a los demás. Hay muchas razones para sanar, ninguna para quedarte con un trauma. Eso no hay. No tiene que haber. Bien, hay unas citas bíblicas hermosas que les voy a compartir. Me quedan pocos minutos, pero... Primera de Pedro 5:6. Perdón, 5:7. Comienzo con el 5:7 y luego me voy a regresar al 6. Primera de Pedro 5:7 dice: depositen en Dios toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. No dice quédense con sus ansiedades, preocupaciones y traumas, no dice eso. Depositen en Dios toda ansiedad. Voy a hacer una Biblia amplificada para explicar mejor a qué se refiere la palabra de Dios. Toda ansiedad, toda preocupación, toda angustia, todo rencor, deposítenlo en Dios para que te sane de eso, porque Él cuida de ustedes. Pero les he enseñado que cuando leas una cita bíblica, siempre leas el contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto. Hay muchos hermanitos cristianos, predicadores que he visto por ahí, que te dicen una frase muy bonita de la Biblia, pero no te dicen lo que dice antes. Hay una condición siempre antes. Para que tú puedas recibir la bendición, hay una condición que tú tienes que hacer. Toda promesa tiene una premisa. Y hay muchos predicadores que con tal de ganarse a la gente para que venga a su iglesia, nomás les dicen la promesa, pero no les dicen la premisa. Nomás les dicen lo que Dios ofrece, pero no les dicen lo que tienen que hacer para recibirlo. Por eso nunca lo reciben. Pero qué bonito predicó, ¿verdad? Qué bonito se oye, se le llena el templo, así con 1,000, 2,000, 3,000 gentes. Porque habla puras cosas bonitas, pero no te cambia la vida. No te enseña a caminar con Dios. No te lleva. Entre paréntesis, mis hermanos, cuando Dios te está protegiendo en una iglesia, Dios protege a sus ovejas. Y una de las citas que les quiero leer es Juan 10. No vamos a alcanzar, pero medítenla. Yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas. Mis ovejas conocen mi voz y me escuchan y me siguen. Yo las protejo, porque yo no soy como el asalariado, dice Jesús. Aquel que no le preocupa el rebaño.
Yo sí me preocupo por mis ovejas y las cuido. He oído de mucha gente, mis hermanos, que se alejan de nuestra iglesia, donde ellos mismos dieron testimonio de cuánta bendición les estaba dando desde aquí, y luego sufren tragedias. Y me quedo pensando, no puede ser castigo de Dios, porque Dios no quiere eso. O sea, Dios no quiere castigar a nadie. O sea, eso no es lo que Dios hace. Entonces, ¿por qué les pasan cosas a veces cuando se alejan del camino de Dios? Y hace tiempo me hizo entender Dios. No es que yo les mande el mal. Es que se alejaron de mi rebaño, donde yo los estaba protegiendo y cuidando. Yo era su pastor. Me aceptaron y los cuidaba. Y el otro día estaba meditando sobre eso porque me llegó la noticia de personas que están sufriendo situaciones que lloro mucho yo por esas personas. Me acordé cuando vino el COVID, en el 2020 que empezó, se hizo público todo este relajo. Yo me vine al santuario, me hinqué ante el Señor y le empecé a pedir por todos ustedes. 1000 veces más que por mí, por ustedes. Protege, Señor, estas ovejas. Protege a las ovejas de tu rebaño que tú me has dado. Cuídalos, que no se me muera nadie. Que no se enferme nadie, le pedí a Dios si es posible, pero bueno, si se enferman, que no se mueran. Mis hermanos, no sé si ustedes se acuerdan, pero escuchábamos que todo el mundo se estaba enfermando y enfermando y enfermando y enfermando, familiares, amigos, conocidos, y la gente de la iglesia fueron los últimos que nos empezamos a enfermar. Y no me acuerdo yo de uno, de nuestra iglesia activo, participante de la iglesia, que está comprometido, que haya muerto de COVID. Ni uno. ¿Por qué? Porque Dios escucha las oraciones y porque Dios protege a sus ovejas. Me hizo caso cuando le pedí que los protegiera a ustedes, a toda la gente de nuestra iglesia, los de todas las comunidades que tenemos de otros lugares. Ni uno de las comunidades foráneas que tenemos se murió de COVID, ni uno, pero familiares de ellos sí. Hermanos de ellos sí, a veces más jóvenes y más sanos, que no están activos en la iglesia, sí se murieron. Ya sé, todos nos vamos a morir un día, claro que sí, pero no te tienes que morir antes de cuando Dios así lo disponga. Dios protege a sus ovejas. Y yo quiero que todos nosotros seamos ovejas de Dios. Y a mí me puse a cuidar. Hoy en la mañana estaba en mi oración. Decía, Dios mío, ¿qué me pides que haga ahora por tus hijos? Le pregunto eso seguido. Y ahora me dijo unas palabras muy bonitas que me las había dicho antes, pero como que ahora me llegaron hacia el corazón más fuerte. Me dijo, quiero que les des de comer a mis ovejas. Eso es lo que quiero. Darle la comida espiritual que tanto necesitan. Y me llena de gozo que Dios me pida eso. Porque me hace sentir muy, muy feliz que Dios me dé esa misión para con ustedes y sus familias. Dale de comer a mis ovejas que necesitan. Pastoréalas, cuídalas. Y eso hago. A eso me dedico. Mientras Dios me tenga en este mundo. A ayudar a las ovejas. Y en el cielo también, no se preocupen. Voy a pedir por ustedes. Aunque ustedes se van a ir antes que yo, ¿no? ¿No quedamos en eso? Porque yo los tengo que enterrar, ¿no? Les tengo que hacer el funeral. Ok, ustedes se van primero, ya después yo. Como dijo la viejita aquella. Yo no tengo prisa, váyanse ustedes. Cuando Dios quiera, pero mientras no esté aquí, estemos aquí, que Dios nos cuide, que nos proteja. Nadie tiene que morir antes de que Dios disponga. Y ya cuando Dios nos va llamando a cada quien está bien. Pero no que porque una epidemia, una enfermedad, cuando Dios no quería, no. Dios protege a sus ovejas. Bueno, les leí el versículo 7, 1 Pedro 5, 7, dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Toda preocupación, toda angustia, todo trauma, todo rencor, deposítenlo porque cuida de ustedes. Pero antes dice esto en el versículo 6. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Ahí está la premisa. Ahí está la condición. Humíllense ante Dios. Sométete ante Dios. Vuélvete su oveja obediente, que lo quieres seguir, respetar, adorar. No te independices de Dios como tanta gente atea que hay por allí.
Ateos que dicen que son cristianos, pero son ateos. Son católicos, muchos de ellos me dicen, soy católico, y digo yo, pues nomás de nombre. Porque tú no tienes una vida de católico, de un auténtico cristiano, como debiera ser. Y repito, no, nadie está pidiendo que seas perfecto, perfecta. Nadie somos. Pero que le estés echando ganas por caminar con Dios, por estar con Dios, por no alejarte de Dios. Eso es lo que Dios quiere ver. Entonces, humíllense ante Dios primero, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y ahora sí dice el versículo, depositen en Él toda preocupación, ansiedad, mortificación, etcétera, porque Él cuida de ustedes. Tú sé de Dios, sé su ovejita, Él te va a cuidar. Le decía una persona, el día, ¿cuándo fue? Hoy en la mañana estaba hablando con una persona que traía unos traumas y un problema así. Y le estaba diciendo yo, tú eres una oveja de Dios. No tienes por qué pensar de otra manera. Tú tienes que aceptar que Él te proteja y te cuide. No lo rechaces. Y ese miedo aceptado que estás aceptando, le estás diciendo a Dios, no confío en ti. Vamos a tener miedo siempre, sí, pero confía en Dios aún con todos tus miedos. Él te quiere sanar. Porque, repita la frase, los traumas ¿qué? Son para sanarse, no para quedarse. La frase de hoy. Le voy a poner esto abreviado en la próxima semana, en los 10 minutos que les grabo. Lo voy a poner abreviado. Hemos estado poniendo grabaciones de más personas. ¿Se han fijado en eso? Y a veces les he puesto la predicación del domingo, les pongo otras cosas. Les quiero dar variedad. No les quiero dar puras tortillas con frijoles. De vez en cuando una salsita, ¿no? Unos huevitos, a lo mejor. Unas verduritas. Hay que dar una comida variada. Déjense alimentar. No sean sangrones. Porque hay uno que otro, no, yo puro menudo. Y con pozoles, y no. Mira, qué chiflado me saliste. Déjense alimentar. ¿Okay? Muy bien. Y voy a terminar con... Hay muchas citas más. Dice Isaías 41:10. Igual, le voy a leer el versículo y luego le voy a leer el contexto, lo que dice antes y después. Isaías 41:10 dice, así que no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué palabras más hermosas de Dios. Qué palabras más hermosas de Dios. Yo te protegeré, te fortaleceré, te ayudaré. No te angusties, porque te voy a sostener con mi diestra, con mi mano victoriosa. Pero ¿qué dice el versículo anterior? La premisa. 41:9. Isaías 41:9 dice, te tomé de los confines de la tierra, o sea, yo te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. O sea, primero entiende eso, antes de que Dios te cuide y te fortalezca y bla, 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 tú eres de Él, es lo primero que tienes que entender. Él te llamó, Él te buscó. Si tú te apartas, te separas de Dios, empiezas a vivir por tu cuenta, no esperes el versículo que sigue para ti. Ya no te puede proteger Dios, ya no te puede cuidar Dios, ya no te puede fortalecer Dios cuando tú te apartaste de Él. Primero, acepta que te llamó y no te apartes de Él. Nunca dejes la iglesia. Mis hermanos, yo no sé cómo explicarles a tanta gente necia y terca que hay por allá. No, ustedes están aquí. Que la iglesia es la familia que Dios nos ha dado. Es la familia de Dios. ¿Dónde es donde estamos recibiendo la comida? Y creciendo y siendo motivados y a veces corregidos. También nos hace falta que nos jalen las orejas. De vez en cuando. ¿Dónde está recibiendo eso si no es en la familia de Dios? Pero es que yo veo que en el mundo no lo hacen, pues por eso están como están, velos.
Mis comadres no van a la iglesia. Pues velos cómo están y cómo van a terminar. Te aparentan mucha felicidad y es pura falsedad. No tienen paz en su alma y su corazón el que no tiene a Dios. Por más que lo quiera fingir, tarde o temprano se va a notar. No puedes fingirlo por mucho tiempo. Puedes maquillar tu vida, pero de repente una sudadita se te va a caer el maquillaje. Y va a aparecer quien de veras eres. A la gente la puedes engañar por un rato, pero no siempre. Y a Dios, nunca. A ti, eres la única persona que te puedes engañar tú solo. Qué curioso, ¿no? Dice una frase, puedes engañar a todos por un corto tiempo. Puedes engañar a muy pocos por mucho tiempo. Pero nunca puedes engañar a todos todo el tiempo. Siempre, tarde o temprano, sale quién eres. ¿Habían oído esa frase? Puedes engañar a todos por un corto tiempo. Puedes engañar a unos pocos por mucho tiempo. Pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Siempre salimos quienes somos. La buena noticia es que no tienes que ser perfecto, pero tienes que tener un corazón limpio y bueno y buenas intenciones. Y nunca hacerle daño a nadie voluntariamente, no. Por intención jamás. Y si por error una vez lo haces, discúlpate. Que para eso estamos, para perdonarnos y apoyarnos y querernos unos a otros. Eso es la iglesia. Les puedo seguir leyendo más textos. Les iba a continuar con Isaías 41:11, que es el versículo que sigue. Y luego les quería leer también Salmo 34:4. Déjense lo leo. Busqué al Señor y Él me respondió. Me liberó de todos mis temores. Pero lean el 5 también. Ya les expliqué. Tienen que leer todo completo. Lean el 5 también después. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos hizo tímidos. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si tú no sientes el poder de Dios, es porque no tienes al Espíritu de Dios. Y entonces vamos a analizar, ¿por qué no lo tengo? ¿Acaso he escogido una vida de pecado? ¿Acaso yo no he aceptado al Señor como mi Señor? ¿No me he entregado? Hay tantas citas más que les quiero compartir, pero mis hermanos, se nos acabó el tiempo. Y además me faltan como otros 40 años de seguirles enseñando. Así es que espérense, que hay más. Y no nomás a mí, muchos de ustedes están preparando ya para enseñar a los demás. Tuvimos un retiro mariano muy bonito el sábado anterior, ¿no es cierto? Que no vinieron muchos, ¿eh? Hubo algunos que faltaron. ¿Quiénes son para darles ahorita con el cinto? Ahorita me quito el cinto. Oh, los que no vinieron, a ver. Más traumas, ahora para que tengan más traumas. No, mis hermanos, no se aparten del alimento. Nunca me fallen un domingo a misa. Los viernes estos no se los pierdan. Algunos andaban de vagos el viernes pasado. No vinieron. ¿Verdad que sí? Que hubo holiday y no sé qué, andaban de vagos en la vagancia. No me dejen las cosas de Dios para después, porque a veces no hay después. Y se enfría uno cuando se aleja de Dios. Muy fácil enfriarse. Aparta los frijoles de la estufa y verás que qué rápido se enfrían. Apártate de Dios y de la iglesia y verás qué rápido te enfrías. No te apartes, no faltes. Preguntas, ¿alguien tiene una pregunta por ahí? Levante la mano. A la de 3, si no tienen hasta 3. Ahí está una. A ver, déjalo adelante, sí. Padre, cuando le
lo prenden, va a funcionar mejor. No es que el de sonido es medio tacaño, a veces no te quiere dar chance, pero vamos a ver si coopera. Ahora sí. Le decía, buenas noches, Padre. Buenas noches. Y bienvenido nuevamente. Gracias. Cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, Sí. ¿A qué se refería? ¿A eso? Cuida mis ovejas, cuida a la gente que tienes que cuidar, que pastorear. A eso se refería. Apacienta mis ovejas, apacienta mis hijos. Porque Pedro era un apóstol, como todos los apóstoles. Ahí tenemos una misión especial. Darle de comer a las ovejas, cuidarlas, apacentarlas, es eso. Okay. Sanar las heridas, es parte de nuestro trabajo. ¿Okay? Gracias, Sí, buena pregunta. Así es. ¿Alguien tiene otra por ahí? ¿No? Bueno, vamos a hacer la oración final. Siéntese derechitos. La bendición para recibir la bendición de Dios. Dios y Padre hermoso, gracias porque tú siempre nos quieres dar de comer y nos quieres apacentar y nos quieres bendecir. Mándanos a muchos hombres y mujeres consagrados, ofrecidos a tu servicio, misioneros y misioneras, que con su ministerio, con su entrega, también con su crecimiento y aprendizaje, nos ayuden y nos den de comer a todos los demás. Y a todos, Señor, enséñanos a servirte en el ministerio que nos hayas dado. Para estos hijos tuyos que tanto amas, los que están presentes y también vía redes sociales, para ellos y sus familias te pido una gran bendición en esta noche. Yo los bendigo, mis hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Antes de que se vayan, una pregunta. ¿Quién de ustedes vio en Facebook el tema de hoy que les puse? Hoy vamos a hablar de esto. ¿Quién vio en Facebook el tema de hoy? ¿Cuántas personas? 2, 3, 4. Nada más 4. ¿Quién de ustedes lo vio en WhatsApp? Recibió WhatsApp. Oh, más gente. Ok. Bueno, nomás quería saber. Bueno, nos vemos afuera. Dios me los bendiga.